Buenas tardes, mi nombre es Marcela Quintero, fisioterapeuta en formación de la Universidad Manuela Beltrán y el día de hoy les vengo a hablar sobre la discapacidad. Les hablaré un poco de la historia, de los modelos que se han creado a lo largo del tiempo y todo para entender este fenómeno. Entonces, para contextualizar un poco, les voy a explicar el concepto de la discapacidad. La discapacidad se expresa como una condición que puede aparecer en el ser humano, ya sea en cualquier ciclo vital de la vida, o sea, puede ser en la infancia, en la adolescencia o en la vejez, y esto va a ser de forma temporal o permanente. Entonces, para empezar a hablar un poco de la historia, en la época de la antigua Grecia se le ocasionaba la muerte a los recién nacidos que padecían de ciertas malformaciones o debilidades de tipo físicas que eran evidentes para los griegos, ya que pues para los griegos la fortaleza de los integrantes estaba dada por el aspecto físico. Entonces, ¿qué hacían? Las personas que presentaban discapacidad eran sacrificadas o entregadas a los dioses, ya que pues no cumplían como con los criterios sociales de ese momento, de esa determinada época social. Ya pues con el tiempo empezaron a aparecer avances legislativos con el concepto de la discapacidad, como lo fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue en 1948. Ya entonces en 1955 se aprobó el Programa Internacional de Rehabilitación de Minusválidos Físicos. Más adelante, en 1971, la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la resolución 2856, proclamó la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental. Ya pues en 1980 tenemos que la OMS aprobó la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías. En 1982, en la resolución 3752, las Naciones Unidas lanzaron el Programa de Acción Mundial para los Impedidos y ya un año después, la Organización Internacional del Trabajo lanzó un convenio, el 159, que trata sobre la readaptación profesional y el empleo para personas inválidas. Entonces, pues ya gracias a este convenio, entonces las personas que tenían algún tipo de discapacidad o limitación física ya podían ser parte o tener un papel activo en el ámbito laboral. Otro momento históricamente importante fue en 1976, donde estaba en auge como la teoría de la discapacidad según Nagy, donde la discapacidad era vista como un proceso y no como un estado, y estaba en relación con todos los aspectos que relacionaban al ser humano, o sea, no estaban viendo al ser humano como, no veían a la discapacidad como una enfermedad, sino ya como que empezaron a ver todos los aspectos que rodeaban al ser humano. Ya en 1980 empezaron a haber críticas severas en el campo de la discapacidad, ya que se estaba empleando un lenguaje inadecuado que era el término de minusvalía. Y ya pues en 2001 aparece la Clasificación Internacional del Funcionamiento, lo que actualmente se conoce hoy como CIF, donde pues ya se empiezan a modificar ciertos conceptos que se habían forjado sobre la discapacidad y pues ya se empieza a modificar todo lo que tiene que ver con el término de la minusvalía. Esto pues para dar una visión más integral de la persona discapacitada. En cuanto a los modelos de discapacidad, encontramos principalmente cuatro. Uno de ellos es el médico individualista. Entonces, este es un modelo que surgió posterior a los modelos de seguridad social, o sea, posterior a la Segunda Guerra Mundial, a la Revolución Industrial, a finales del siglo XIX. Este modelo médico mira la discapacidad como la condición del individuo. Es decir, en este modelo la discapacidad es descrita como un problema del individuo causado pues ya sea por una enfermedad, por un trauma o por una condición de la salud. En este modelo también se define la discapacidad como la expresión de la limitación corporal de las personas dentro de un intercambio social donde se encuentra una deficiencia evidente. Por ejemplo, para que me entiendan lo que les acabo de decir,
Eh, una persona amputada de cualquier extremidad, pues ya sea el brazo o la pierna, está limitada o se le dificulta realizar sus actividades de la vida diaria con facilidad en comparación con otras personas, pues ya sea comer, desplazarse o algo que haga normalmente en su vida cotidiana. Por ende, este modelo va a centrar sus objetivos en brindar al usuario una cura, constituyendo de esta manera la necesidad de intervención por parte de los profesionales en el área de la salud, con la finalidad de que el usuario pueda ser más funcional y pueda cumplir con las demandas físicas y cognitivas que pues se le exige en un contexto con ciertas características específicas. El siguiente modelo es el modelo social. Entonces, pues este modelo comienza con trabajos de la sociología crítica, de la discapacidad, desarrollados en Inglaterra a partir de la década de los 80 del pasado siglo. En este modelo, la discapacidad es entendida como un problema situado en la sociedad y el modo de atenuarla o, bueno, de mitigarla exige transformar el entorno social y las normas, ya que el problema no reside en el individuo, pero sí en la relación con la sociedad. Pues a diferencia de lo que les explicaba en el médico individualista, donde la discapacidad era vista simplemente como una condición del individuo. En este modelo también ciertos autores expresan que la discapacidad es un fenómeno definido como el grado de dificultad para relacionarse e integrarse dentro de un ámbito social. Entonces, por ejemplo, acá lo que nos mencionaban era que, por ejemplo, una persona con algún tipo de limitación, por ejemplo, auditiva, no se ven como personas activas en la sociedad debido a que se alejan de un lenguaje inclusivo con el que todos normalmente pues, nos comunicamos. Asimismo, otros autores perciben la discapacidad como una deficiencia que está estrictamente ligado con el contexto tanto físico como económico y político. Finalmente, pues gracias a todo esto, pues este modelo trajo aspectos muy positivos, ya que pues se empezó a ver como la influencia en la creación de políticas sociales y legislativas en contra de la discriminación de las personas con discapacidad. El siguiente modelo es el modelo biopsicosocial. Entonces, en este modelo no se entiende la salud como la ausencia de la enfermedad física, sino que además de cualquier alteración psicológica o social, puede determinar el estado de enfermedad o discapacidad del individuo. Entonces, en este modelo se tienen en cuenta principalmente pues todas las esferas del ser humano y nos muestra el enfoque en dos dominios, o sea, en las relaciones interpersonales, lo que el individuo se relaciona con los demás y su participación en la sociedad, la participación comunitaria. Entonces, en este modelo se busca integrar el modelo médico, rehabilitador y el modelo social para poder definir el estado de enfermedad atendiendo pues ya variables medioambientales, es decir, como qué puede hacer el individuo, qué no puede hacer, qué barreras tiene, qué limitaciones presenta, o sea, cómo se podría determinar esta situación, la discapacidad específica. Bueno, pues en cuanto a la reflexión personal sobre la discapacidad y su relación con la pobreza y la exclusión en Colombia, pienso que pues hay acciones que estuvieron orientadas hacia las personas con discapacidad en Colombia, las cuales nacieron pues en la Constitución Política de 1991. Pues de esta manera también se empezó a involucrar el Estado colombiano y a dar como paso a futuras acciones claras y manifestadas bajo pues un aspecto legal. Entonces, pues en este orden de ideas, pues se puede ver evidenciado que en el artículo 13 de la Constitución se habla de que pues el Estado va a proteger específicamente a las personas que ya sea por su condición económica, física o mental, se encuentren en una debilidad manifiesta y sancionará a pues todos los abusos que se cometan contra estas personas. Y en el artículo 54 también se menciona que
el Estado debe garantizar el derecho a un trabajo acorde pues con las condiciones de salud, que era lo que yo les venía hablando del convenio 159 sobre la readaptación profesional y pues como el papel activo que deben tener las personas con discapacidad como en un ámbito laboral. También pues se evidencia no solo en la Constitución de 1991, sino que en el año 1994 se crea la Resolución 2417, en la cual el Ministerio de Protección Social se adopta los derechos de las personas con trastornos mentales, continuado con la Ley 361 de 1997, donde se establecen los mecanismos de integración social de las personas discapacitadas y donde se empieza a hablar de la igualdad de condiciones, dando paso a la llegada del CIF y pues de su modelo biopsicosocial, que pues es donde no ven al individuo solo como desde un estado de la enfermedad, sino como un ser social. Ya pues en el año 2007 surge la ley 1145, donde pues fue fundado por el Sistema Nacional de Discapacidad y pues esta institución estaba encargada de poner en marcha y velar todo tipo de principios fundamentales en el derecho de la persona con discapacidad. Y bueno, o sea, no solo con estas leyes, sino que pues a lo largo de la historia sí se ha venido cambiando un poco como el concepto que se ha tenido de discapacidad, incluso algunas normas. Y pues todos estos esfuerzos mencionados como por parte que ha hecho Colombia como a lo largo de la historia son como en pro de la inclusión de las personas con discapacidad en cuanto pues al acceso a la educación, a la salud, al trabajo, a la vivienda, pues como entre otros derechos constitucionales que pues debe tener cualquier persona. Sin embargo, pues según el DANE, estos derechos han sido un poco obstaculizados, ya que pues se han reportado problemas de analfabetismo, barreras incluso pues en el acceso de la salud, en el mercado laboral y también como en la falta de oportunidades laborales debido pues a que hay ausencia de contratos formales, que pues son claros ejemplos de la escasez de oportunidades pues para esta población. Entonces, pues a manera de reflexión, pienso que es importante involucrar como a las empresas privadas con este problema de acceso al trabajo y que pues se deben involucrar, como lo he mencionado, en el modelo de la diversidad funcional que les comentaba. Entonces, pues también es importante la sensibilidad por parte de la sociedad, principalmente también de los profesionales de la salud, de los medios de comunicación y pues de las instituciones educativas, pues para ir cambiando este concepto que se tiene de discapacidad, porque pues ya, o sea, este concepto no solo como que involucra a la persona con discapacidad, sino que pues obviamente ya involucra a la sociedad, o sea, todos los modelos que yo les venía mencionando, ya, o sea, la discapacidad viene siendo como un problema de salud pública. También considero que es importante reconceptualizar el concepto de discapacidad, que pues a pesar de que ha cambiado, pues aún se evidencia que hay mucha discriminación y exclusión en Colombia, pues simplemente nada más se puede evidenciar como con los datos que ha dado el DANE. Y también pues porque es evidente que hay entidades que siguen viendo a las personas discapacitadas con un papel como pasivo en la sociedad, o sea, no piensan que de pronto pueden tener un papel activo en la sociedad, ya sea en un ámbito laboral, económico. También pues es importante, creo yo, que hay que reconocer la diversidad de las personas en el mundo. Sin embargo, es importante aclarar que deben prevalecer los derechos que se profesan pues en el modelo social. Y ya pues a manera de conclusión, considero que se deben tener en cuenta de que a pesar de las acciones y progresos en cuanto a los derechos de las personas con discapacidad, aún es evidente totalmente la desigualdad que hay con los cambios poco significativos que les permite a esta población acceder a sus derechos y recursos en términos de oportunidades, pues para ejecutar sus proyectos de vida, pues estas personas deben tener un papel activo en la sociedad,
tienen proyectos de vida al igual que todos y pues no debería haber como esa exclusión, no solo por parte como de entidades privadas, sino como de la misma sociedad que pues rechaza a las personas con discapacidad.